con la conferencia Plan Estratégico Regional para contribuir a la seguridad hídrica y a la lucha contra el cambio climático en nuestra región, a cargo del ingeniero Carlos Alberto Suárez Sánchez, socio vitalicio de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. El ingeniero Carlos Alberto Suárez Sánchez es ingeniero civil con 38 años de experiencia en la CDMB en las áreas de ordenamiento de cuencas hidrográficas y recursos naturales, monitoreo, investigación y planificación ambiental y formulación, financiamiento, ejecución y control de proyectos. Sin más preámbulos, entonces los dejo en compañía del ingeniero Carlos Alberto Suárez Sánchez. Hola. Bueno, muy buenos días a todos. Mis agradecimientos a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros por la invitación a este evento. Muy importante que este evento para la región, para conocer cosas nuevas y para actualizarnos en temas importantes. Bueno, el tema que les voy a tratar se denomina Plan Estratégico Regional para contribuir a la seguridad hídrica y a la lucha contra el cambio climático. Este es un proceso que estamos adelantando y que obviamente es de trascendental importancia para la región por los dos componentes, por el recurso hídrico y por lo que debemos hacer para atender el cambio climático. Este plan hace parte o está dentro de un convenio marco de asociación que se suscribió el 25 de octubre del año pasado y donde participan el municipio de Bucaramanga, la alcaldía, el acueducto metropolitano, el área metropolitana, la electrificadora de Santander, Marval, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, la Fundación Agua, Medio Ambiente y Bienestar, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Industrial de Santander. Bueno, el objeto del convenio está marcado aquí, precisamente es similar al nombre como de la conferencia, es aunar esfuerzo para contribuir a la seguridad hídrica y a la lucha contra el cambio climático en las cuencas hidrográficas abastecedoras de la región metropolitana de Bucaramanga y de Sotonorte mediante una plataforma de acción colectiva y colaborativa. La parte de los estudios iniciales fueron financiados con recursos de The Nature Conservancy, la Fundación FEMSA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Iniciativa Internacional de Protección del Clima del gobierno alemán, Bavaria, y el consultor fue una ONG, es una ONG de la región que se denomina Corambiente. Bueno, este es el área estratégica para nosotros, es el área que nos surte de agua, tanto al área metropolitana de Bucaramanga como a la provincia de Sotonorte. Entonces tenemos dos cuencas, aquí está la ubicación, el departamento de Santander, al nororiente de Colombia, y al nororiente del departamento están estas dos cuencas, la cuenca del Río de Oro y la cuenca del Río Suratá. Y aquí se encuentran en esta parte, digamos, en la cuenca del Río de Oro se encuentra prácticamente casi la totalidad de población, un porcentaje altísimo de la población, ahí es donde está Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, y en la parte alta tenemos Tona, Charta, Matanzas, Suratá, Betasia, California. Las captaciones funcionan de esta manera. La cuenca súper importante, la más estratégica, es la microcuenca del río Tona, en donde tenemos las captaciones del acueducto metropolitano, digamos hay 3 captaciones acá, y al final, ya llegando a la confluencia con el río Suratá, tenemos un embalse. Tenemos la otra captación importante, la captación de Bosconia, que recoge obviamente todas las demás aguas que se generan. Tenemos también una captación en esta cuenca, en la cuenca del río Frío. Estas son también del acueducto metropolitano. Una en el Hato, que es de Ritoque o de Acualia, es una pequeña captación. Y otra captación en la parte alta de la cuenca del río
de Oro, que es la que capta la Piedecuestana de Servicios. O sea, todas estas captaciones, más las pequeñas que tienen los municipios de Tona, Charta, Matanzas, Urata, Vestas y California, son las que conforman el esquema. Mire, puedo mirar aquí también, excelente. Entonces acá tenemos, dentro de estas cuencas hay una que es súper importante desde el punto de vista de atención, y es esta microcuenca del río Betas. Son como unas 13.000 hectáreas donde se encuentra toda la minería de Santurbán, prácticamente está ahí. Cuando uno habla del páramo de Santurbán habla de 120.000 o de 90.000 hectáreas, pero realmente el problema de minería lo tenemos acá, y obviamente impacta o llegan sus residuos al río Suratá y posteriormente se captan en Bosconia. Bueno, entonces miremos. Desde el punto de vista de diagnóstico regional, trabajamos unos indicadores que muestran, en primer lugar, el índice de aridez, que muestra cómo está naturalmente el territorio. O sea, mira naturalmente cuánto es la precipitación y si realmente el territorio sin intervención humana tiene excedentes de agua o es alto deficitario de agua. Entonces se compara la evapotranspiración potencial con la evapotranspiración real, se divide por la potencial. Si son muy parecidas las dos precipitaciones, se generan excedentes de agua. O sea, si el valor es pequeño, si el valor es grande, o sea, si hay mucha diferencia, se presentan problemas, y es cuando se presentan esos territorios que son críticos desde el punto de vista de agua. Entonces, en el caso nuestro, prácticamente todas las cuencas, digamos, desde el punto de vista natural, tienen buena capacidad, digámoslo así, están bien dotadas. La más bajita es esta, precisamente la del río Tona, pero de todas maneras tiene moderada y excedentes. O sea, desde el punto de vista natural, nuestro territorio está muy bien. Ya con la intervención humana se aplica, digamos, el indicador más diciente es el índice de uso del agua, en donde se compara la demanda hídrica sobre la oferta hídrica regional disponible. O sea, esta oferta hídrica regional disponible es la oferta ya descontado el caudal ecológico. Entonces acá es lo contrario. Acá cuando tiene un valor muy alto el indicador, hay mucha presión, o sea, es un indicador de presión, que es el caso, digamos, cuando es mayor de 50, que es el caso de, digamos, que es una alta presión. Y lo contrario, cuando el indicador es bajito, quiere decir que la cuenca tiene mucha capacidad disponible todavía. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo nos da? En nuestro caso, las cuencas abastecedoras precisamente tienen esa digamos, esa presión. O sea, si uno llega y mira la cuenca, por ejemplo, la del río Oro Alto, la cuenca del río Hato, la cuenca del río Frío, o sea, están entre alto y muy alto. La cuenca del Tona es muy alto, tiene el 58%. Quiere decir que son cuencas en donde las concesiones y el aprovechamiento que tiene el agua genera una presión muy alta y tiene que ser el agua muy bien manejada para que en determinado momento puedan quedar disponibles para utilizaciones futuras. Bueno, luego viene lo que nosotros le hacemos, otro indicador de presión, pero relacionado con los contaminantes, que es el índice de calidad del agua. Entonces, el índice de calidad lo que mide es cómo varía la calidad de la corriente por efecto de los vertimientos. Para que la corriente sea muy buena, este indicador lo desarrolló IDEAN en 2010. Para que la corriente sea buena se necesita que tenga lo mínimo de contaminantes, o sea, quedaría en esta primera clasificación entre 0.91 buena. Nosotros en las evaluaciones que hacemos no nos sale todavía eso, o sea, nos tocaría como mejorar un poquito para llegar a ese nivel, pero el siguiente nivel, o sea, el de aceptable, pues todavía es muy bueno, digámoslo así, para tratamiento, y el regular obviamente es aceptable, pero a un costo alto. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo tenemos? Nosotros tenemos, en el caso de la cuenca del Río de Oro, en la parte alta, nosotros tenemos, o sea, lo que es el Rasgón y el Conquistador. Rasgón es en la parte alta de la cuenca del río de Oro, digamos, o de la corriente del Río de Oro. Entonces, tenemos buena calidad. Lo mismo, aceptable, o sea, que es buena desde el punto de vista de que una empresa pueda captar y aprovecharla. Tenemos en el Conquistador, que es donde capta la Piedecuestana, también aceptable.
Luego se comienza a deteriorar, o sea, hay la entrega de pie de cuesta, entonces llegamos a Palo Gordo, pierde un poco de calidad, trata de recuperarse un poquito en Bahondo, se nos da regular, pero posteriormente le cae la quebrada a la iglesia y le caen las aguas residuales del municipio de Girón, inmediatamente le impacta y por eso ya en el Carrizal se nos vuelve a deteriorar, y en Puente Nariño, que ya es en la confluencia, cuando el río de Oro va a confluenciar con el río Suratá, se nos baja también. En Río Frío lo mismo. Río Frío tenemos en la parte de la Esperanza, o sea, en la parte alta, donde capta el acueducto metropolitano, está aceptable, o sea, se puede tratar bien, y comienza en el pórtico, o sea, el pórtico es antes de llegar a la planta de tratamiento de Río Frío, nos da en el pórtico regular. Luego cuando descarga, a pesar de que Río Frío obviamente hay tratamiento del agua, de todas maneras se genera una disminución en la calidad, se nos baja la calidad a mala, trata y continúa así hasta Canilles, que es ya en la confluencia con el río de Oro. O sea, nos tocaría mejorar la gestión en Río Frío para que en determinado momento poder, digamos, recuperar, poder mejorar. Bueno, en el río Suratá, como en la cuenca del río Suratá, obviamente la población es menor y los contaminantes que se tienen en cuenta para el índice de calidad del agua, ahí no hay contaminantes, digamos, metales, producto de actividad minera, las condiciones son mejores, por ejemplo, en el río Suratá, en la parte alta, en Uña de Gato y en Pánaga, es de buena calidad. Empieza, aquí dice, en Pánaga, digamos, aquí es antes de recibir al río Betas, o sea, aquí venimos con este es el río Betas, este que va por acá. Entonces, antes del Betas, el agua del Suratá es perfecta, digamos, o sea, nos da aceptable, o sea, entre paréntesis perfecta desde el punto de vista de buena para potabilización. Aquí ya empieza, aquí la playa es antes de la confluencia con el río Tona, pero aquí ya ha recibido las descargas del río Betas, entonces obviamente se baja la calidad, nos da regular, regular, regular. Continúa en el río Betas, también es regular, regular. O sea, toda esta zona da regular. Quiere decir que desde el punto de vista de DBO, sólidos suspendidos, no es tan crítico, nos da regular. Obviamente, cuando hay mucho sedimento, mucho sólido suspendido, los costos de tratamiento son altos. Pero aquí la parte crítica, como vamos a ver ahora, es la parte de los residuos mineros. Bueno, este es el otro indicador, que es qué tan vulnerable es la corriente. O sea, porque uno puede decir, bueno, una corriente tiene cierta calidad, pero qué tan vulnerable hay en poder deteriorarse. Ahí es un poquito crítica la situación nuestra. ¿Por qué? Porque cuando uno mira este indicador, este también lo propuso Dan en 2010, prácticamente, por ejemplo, en el río de Oro, todas las cuencas o las microcuencas del río de Oro son altamente vulnerables, o sea, tienen una calificación muy alta. Quiere decir que tienen unas condiciones y la relación entre contaminante y caudal es tan crítica que en determinado momento se tiene un incremento en contaminantes, le genera un impacto, digamos, desfavorable. Entonces, aquí en este caso, las que en determinado momento no tienen esa condición, el río Charte es un río que está muy limpio, o sea, es de muy buena calidad, hay que cuidarlo mucho. El río Betas también tiene digamos, esa capacidad desde el punto de vista de los contaminantes que se estudian acá, y de las captaciones nuestras, digámoslo así, Suratá Bajo, que es donde está la captación de Bosconia, nos da media alta también. Entonces tiene cierta capacidad dentro de los contaminantes que se estudian acá. Ahora miremos la parte que es un poquito compleja, y es lo que tiene que ver con los residuos de la minería. Como ustedes saben, la minería es una actividad ancestral que está desde la colonia, y cuando uno llega y mira, digamos, cuando se tomó la decisión de captar en Bosconia, obviamente ya había minería, pero en cierta forma se nos convirtió en algo que debe ser de mucha atención y preocupación para nosotros, y de mucho apoyo también al pequeño minero, porque el pequeño minero es un minero que está ancestralmente y nos tocaría, o hay que hacer, digámoslo así, procesos de apoyarlos desde el punto de vista tecnológico, y no sé, a futuro tocaría como poner unos tiempos para que en determinado momento ya se pueda cambiar de actividad. En todo caso, digámoslo así, aquí tenemos un periodo de los últimos años en donde observamos cómo
digamos, la cantidad de mercurio que tiene la corriente supera la cantidad máxima que la norma permite para que pueda ser tratada el agua. O sea, un acueducto, en este caso el acueducto metropolitano, solamente puede tratar agua cuando entra a la planta con una cantidad menor a 2 microgramos por litro. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, obviamente es muy complejo porque acá se nos ha subido. Lo mismo, acá tenemos el último tiempo, si ustedes en las noticias del año pasado salieron precisamente un valor altísimo que se presentó de 163. El acueducto ha desarrollado una tecnología muy interesante y es que ellos en determinado momento pueden admitir hasta 15 microgramos, hacen una reducción para que cuando entre ya a la planta de tratamiento tenga solamente 2 microgramos por litro y la pueda tratar, pero obviamente los costos son muy altos, o sea, los costos cuando hay necesidad de bajar esa cantidad digamos, de mercurio o digamos cuando los sedimentos son muy altos, los costos de potabilización se incrementan. Bueno, y lo otro que antes nos afectaba mucho, pero digamos cuando se hizo el Estudio Nacional del Agua 2018, por la metodología que hicieron para cuáles eran susceptibles, digamos, a desabastecimiento, casi que, digamos, en el caso de Santander, de los 87 municipios, 50 eran susceptibles. En este último que sacaron, 2022, se cambió un poquito la metodología, se miró solamente el periodo 2017-2021 y quedaron menos municipios, digámoslo así, en estado crítico. Aquí tenemos los que están en rojo son los de estado crítico, los de color ladrillo en segunda instancia, los amarillos en tercera instancia. Los amarillos son los que han tenido más de 2 problemas de desabastecimiento, digamos, en ese periodo. Los ladrillo hasta 2 máximo, y el que queda en color, en color amarillo solamente uno, en color el ladrillo 2, y en color rojo los que han tenido más de 2, o sea, son los más críticos. En el caso nuestro, los más críticos serían los de color rojo. Bueno, esta es la forma como el acueducto está captando para que, o sea, el acueducto por calidad prefiere tomar agua del río Tona, pero muchas veces no es suficiente el Tona para atender sus necesidades. Esta es una muestra donde se ve, por ejemplo, en el 2020. Entonces, la preferencia, digámoslo así, sería tomar agua del río Tona, que es de color azul, que es de mejor calidad, y los costos digamos, de producción de agua son más bajitos, pero hay necesidad en el tiempo de verano en determinado momento de tomar, inclusive por ejemplo en ese año se presentaba esto de que se captaba más del río Suratá que del río Tona digamos por condiciones de caudal. Entonces digámoslo así, esta es como una evidencia o para mostrar, porque a veces hay como la tendencia o uno oye a las personas, hay como el pensamiento de que el Suratá no es estratégico, y el Suratá para el acueducto es súper estratégico. Primero porque tiene una planta muy potente ahí, y segundo porque depende también del Suratá para atender. En este caso esta es la última, este es uno que es un poquito independiente, que es el río Frío, digámoslo así, que es de muy buena calidad y no hay problema. O sea, el problema complejo se nos presenta aquí con el azul. En el caso, digamos, para el siguiente año, para el 2021, ya el acueducto obviamente prefirió tomar toda esta agua de acá, del río Tona. La gran mayoría, digámoslo así, se presentó solamente aquí un poquito, donde subió un poco el agua del río Suratá, pero se prefirió el Tona, obviamente, que es mejor, y se mantuvo, en este caso, el río Frío, que es independiente. Bueno, y tenemos para el año 2022 lo mismo. O sea, para el año 2022 se captó del Tona, se conservó, digámoslo así, fíjate que aquí, donde baja un poquito el Tona, sube el Suratá, y Río Frío permanece constante. Bueno, desde el punto de vista de potabilización, nosotros tenemos un potencial grandísimo. O sea, hay una capacidad grande. Si uno llega y suma las capacidades de potabilización que tiene el acueducto metropolitano con sus plantas, la Pidecostana de Servicios con su planta La Colina. Bueno, aquí tenemos el acueducto, tiene Bosconia de 2 metros cúbicos, La Flora de 1 metro cúbico, Morro Rico de 0.4 y Rafael Ardila, que es la nueva, con 0.4.
En el caso, en Río Frío tiene Florida con 600 litros, con 0.6 metros cúbicos. La Piedecuestana tiene 550 litros. Están haciendo una ampliación para llegar a 700 litros. Y la otra es Montañitas, que es la de Aqualia, digámoslo así. Antes era de Ritoqueros de Aqualia, que es una plantica pequeña de 100 litros. Tenemos una buena capacidad, son 5 metros cúbicos por segundo, que obviamente nos da tranquilidad. Con relación a tratamiento de aguas residuales no es lo mismo, o sea, tenemos déficit en eso. Hay una planta que es la tradicional, la que se conoce más en Bucaramanga, que es la planta del Río Frío. Es una planta que trata Florida y zona sur de Bucaramanga. Luego viene la del Santuario de Florida Blanca, de Piedecuesta, perdón, de 224 litros, que arrancó en el 2017. En ese momento era suficiente, ya ahorita, digamos, Piedecuesta ya está requiriendo ampliar esa planta de 224 litros. Y finalmente la de Río de Oro, que es súper estratégico y es la que nosotros necesitamos poder construir para poder, digamos, disminuir, mejorar la calidad del río de Oro y obviamente mejorar la calidad del río Lebrija también, porque todos los pescadores prácticamente que están en el río Lebrija reciben todos los vertimientos nuestros. Esta es la cantidad. Ustedes ven, es una cantidad siempre grande, digámoslo así. Tenemos 11.725 toneladas de CO5. El que más recibe es el Río de Oro. Y en sólidos suspendidos tenemos 6.072, también el Río de Oro es el que más recibe. O sea, hay una cantidad importante de carga contaminante que están recibiendo las dos cuencas y que obviamente para mejorar hay que hacer plantas de tratamiento y mejorar procesos productivos. Esta es la cantidad, como el detalle de las cargas contaminantes. Si uno llega y mira, por ejemplo, en el río Suratá, para DBO5 prima ¿qué? Prima lo que es las empresas de servicio, los municipios, o sea, los residuos municipales, digámoslo así. La suma de estos dos da casi el 100%. En sólidos suspendidos tiene digamos, una afectación grande por la minería, el 38% es de minería. En el caso de la cuenca del Río de Oro, sí, prácticamente el porcentaje, si uno llega y mira, el porcentaje más alto del Río de Oro es o por las empresas de servicio, obviamente sobre todo las de alcantarillado, y los municipios también que están impactando. Entonces, el porcentaje más alto, tanto por DBO5 como por sólidos suspendidos totales, obedece a las empresas de servicio de los municipios, o sea, lo que llamamos residuos municipales. Esta es como la meta que se trazó al 2025, o sea, hay una meta importante. Las empresas se comprometieron digamos, a construir plantas de tratamiento y a mejorar, porque hay un compromiso de reducir para el río Suratá el 54% y para el Río de Oro también el 54,6%, el 54,7%. Y lo mismo en sólidos suspendidos, una reducción alta. Bueno, entonces el plan estratégico, estos fueron los pasos que se trazaron para el plan estratégico, digámoslo así, los diferentes componentes. Se identificaron 5 problemas estratégicos, que son los que aparecen aquí: alto riesgo de desabastecimiento, desarticulación de los procesos de planeación territorial y política pública ambiental, uso y manejo inadecuado del recurso hídrico, contaminación de fuentes hídricas por prácticas agropecuarias, industriales y mineras, y desarticulación en el proceso de gestión del conocimiento. Entonces, esos problemas se analizaron para proponer soluciones y mirar a ver cómo se enfrentaban. Esta fue la visión a 2040. Se pretende, digámoslo así, o la meta está que se habrá consolidado su seguridad hídrica a partir de una gestión integrada de sus cuencas basada en investigación e innovación. O sea, la parte, digámoslo así, esto tiene dos componentes que son los más importantes. Primero, poder articularnos. Como aquí todas las entidades les gusta hacer y todo, pero es muy difícil articularnos. Y segundo, que la decisión y la priorización se tome con base en investigación y obviamente con el concepto de innovación. Eso es lo que se quiere agregar para garantizar que a futuro no vayamos a tener problemas. Bueno, para efecto, digamos, para el primer plan que se trazó,
para mirar cómo se debe intervenir. Estas fueron las intervenciones que se plantearon, que son las clásicas, o sea, la preservación en donde todo está bien, que solamente hay que aislar, la restauración asistida, que es la restauración incorporando coberturas, la no asistida, que es una restauración que simplemente se aísla para que la naturaleza se encargue. Restauración, rondas hídricas. Las rondas hídricas son súper estratégicas. Nosotros debemos ponerle mucho cuidado a las rondas hídricas. A veces uno oye a los constructores, que no hay donde sembrar, aquí yo tengo que hacer tengo este compromiso y no encuentro dónde sembrar. Hombre, yo digo, tenemos de ahí para arriba kilómetros de rondas hídricas en donde debiéramos poder trabajar, poder intervenir. Y luego viene mejores prácticas agrícolas y mejores prácticas pecuarias si queremos disminuir fósforo y nitrógeno, que son dos componentes importantes, digámoslo así, que nos generan más costos en el tratamiento. Entonces, para esta primera optimización se utilizó esta herramienta RIOS, es un software de la Universidad de Stanford para Capital Natural Project, y se colocaron estos objetivos, que mejorar el caudal base en estación seca, o sea que en época de verano el caudal sea mejor, mitigación de inundaciones, que es otro problema complejo, precisamente por ese problema de las rondas hídricas. O sea, las rondas hídricas en las partes altas deben tener coberturas y en las partes bajas no debe haber viviendas. Aquí a veces le embarramos poniendo viviendas en las rondas hídricas. Uy, se me fue. Y desde el punto de vista de calidad, retención de sedimentos y retención de nutrientes. O sea, si yo disminuyo sedimentos y disminuyo nutrientes, la empresa que haga la potabilización va a tener menos costos. Bueno, para eso, ese aplicativo se requirió actualizar, este es un uso de la tierra actualizada, o sea, con imágenes 2020. Esto es importante porque le sirve a los municipios cuando vayan a actualizar sus planes de ordenamiento territorial. El software se llena con pura información, o sea, recibe información raster, entonces se incorpora, se entrega información de precipitación, temperatura, evapotranspiración, modelo digital de elevaciones, suelo, erosividad por lluvia, textura del suelo, y nos genera, el software llega y nos indica, bueno, estas actividades en dónde se debe hacer, nos entrega esta información. Eso es lo que yo les digo de cómo debemos aprovechar toda la tecnología que hay, tanto de planificación como de monitoreo. En política, en monitoreo uno llega y mira, si se quiere presentar un proyecto, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con cambio climático, lo primero que nos van a decir, ¿cómo están en medición de bosques y carbono? Tenemos que tener eso. ¿Cómo está tasa de deforestación? Inclusive calidad del recurso hídrico. Ahorita ya hay tecnología para con imágenes de satélite mirar cuál es la calidad del recurso hídrico, obviamente sin desechar lo tradicional, ¿no? Entonces aquí está, digamos, la propuesta de distribución. Hay 2.441 predios, digámoslo así, y estas son las actividades y están localizados en las áreas, bueno, en el territorio. Aquí está la distribución, esta es la distribución digamos, de las actividades que se proponen y los municipios en donde se encuentran. En total nos da 3.830 hectáreas y el área de los predios son de aproximadamente como 10.500 hectáreas aproximadamente. Bueno, entonces cada problema, de los 6 problemas, se planteó, tiene como un resumen de qué se quiere. Esto es lo que se quiere a futuro. Por ejemplo, en las subcuencas del río de Oro y Suratá se habrá logrado un equilibrio positivo en el balance hídrico, mejorando los servicios ecosistémicos y desplazando en el tiempo la necesidad de grandes inversiones en infraestructura gris. Si nosotros tenemos buena calidad del agua, nosotros evitamos que en determinado momento tenemos que hacer proyectos de nuevos abastecimientos o por lo menos los desplazamos un poquito en el tiempo. Y aquí están en ese caso, las intervenciones se denominaron 1A y 1B, una relacionada con preservación y restauración y otra implementación de proyectos productivos sostenibles, tanto agrícolas como pecuarios. Bueno, este fue el otro, desde el punto de vista de planificación, lo que hablábamos de cavidades de articulación en los procesos de planeación, lo mismo se quiere, digámoslo así, que haya acuerdos y articulación en la planeación. Por ejemplo, ahorita que llegan nuevos alcaldes o nuevo gobernador, hay que mirar esa parte, digamos, cómo ellos se incorporan y cómo realmente, digamos, no se pierde este camino. La idea es no perderlo avanzado.
digamos, y aceptar iniciativas y todo, pero tratar de integrarlas, ¿no? De buscar objetivos comunes y favorables. Entonces aquí tenemos, se quiere tener un lineamiento común de gestión ambiental y se quiere elaborar planes de trabajo articulados, o sea, ponernos de acuerdo, los siguientes 4 años de alcaldías va a estar con este esquema. Bueno, entonces el otro es el que tiene que ver con manejo inadecuado del recurso hídrico. Eso es importante, que el recurso hídrico sea mejor manejado. Inclusive acá se menciona algo interesante de las empresas de servicio y es el control de pérdidas. Y ahorita hay una cosa buena, es que, por ejemplo, esta administración del acueducto metropolitano está empeñada, a pesar de que hay el índice de agua no contabilizada es favorable, se quiere mejorar. Entonces eso es muy bueno, poder mejorar eso. Y en este caso, digamos a corto plazo, se dijo, bueno, vamos a tratar de mejorar la parte de saneamiento básico rural, tanto en dotación como en saneamiento básico, porque está muy bajito, y también trabajar el concepto de educación ambiental. Bueno, este es el cuarto, que tiene que ver con contaminación de fuentes hídricas. Entonces, la idea es poder estudiarlas muy bien, aunque obviamente se tiene ahorita ya mucha información, por tasa retributiva ya se sabe en dónde son los impactos más altos, y hacer una cuestión de proyectos de reconversión productiva. Ahorita por lo menos Fundam hace poquito lanzó un evento muy interesante porque ellos van a promover proyectos productivos sostenibles y esto es favorable, digámoslo así. Y este es el último, el de gestión del conocimiento, en donde se quiere que haya digámoslo así, un plan de investigación, que las universidades acuerden un plan de investigación, por lo menos estas 3 universidades, porque cada uno investiga pero independientemente. Segundo, que haya modelación, digamos que se fortalezca lo que es modelación. Y en tercero, lo que tiene que ver con información, o sea, poder tener la información disponible. Bueno, esto es lo que se lleva, digámoslo así, identificados los pasos, identificada la cadena de resultados. Estas son las inversiones, en total son las que se han identificado hasta ahora, de 19.510 millones. Estas son fuentes de financiación. Estos son recursos, o sea, recursos hay. Es importante, digamos, dentro de los recursos tenemos los ingresos del municipio, las transferencias del sector eléctrico, esto de obras por impuestos, que es algo muy interesante, que se puede pagar hasta el 50% de los impuestos en obras para beneficio de los municipios, inversiones ambientales adicionales, restauración ecológica y tasas por uso de agua. Estas son todas unas rentas regionales, digamos así, disponibles. Estas son unas rentas externas, sistema de regalías, Fondo Nacional Ambiental. Esto del Plan Nacional de Desarrollo, inversiones estratégicas. Resulta que el plan de desarrollo, cuando ustedes lo consulten en la web de DNP, hay una partecita que llaman los proyectos prioritarios departamentales, y ahí quedaron para Santander ciertos proyectos. Lo que pasa es que toca gestionarlos. El Fondo Colombia Sostenible, el Fondo Verde del Clima, que es el fondo a nivel mundial más grande, el Fondo Verde del Clima, y este es un programa que va a empezar acá en Santander, que hasta ahora lo están digamos, diseñando, se llama Programa Sol Natura. Entonces hay fuentes, hay la forma de poderlo hacer. Y esto es lo que les comentaba de la fuente de financiamiento. Hay 4 proyectos interesantes, dentro de los cuales yo resaltaría, pues todos son, pero hay unos interesantes, por ejemplo este plan de descontaminación de las cuencas que abastece el acueducto metropolitano, poder descontaminar, o sea, hay por lo menos la intención del gobierno nacional de apoyar, y lo de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Río de Oro, que es también estratégico. Yo les decía que es fundamental y ojalá la podamos hacer, porque en el 2019 se trató de hacer y no se logró. Y este es el equipo técnico, o sea, los directores de cada una de las entidades que firmaron el convenio nombraron un representante, en este caso el ingeniero Rafael Pedro Melo, que es por parte de la Sociedad de Ingenieros, pero cada uno tiene, y con esto se está, digamos, dejando ya digamos, ya definido muy claramente cómo va a ser la inversión que se va a desarrollar. Y eso es lo que les quería comentar. Entonces, me gustaría, los que quieran vincularse, me pueden escribir ahí, se vinculan. El constructor que quiera participar en estas obras por impuesto ya es muy interesante y se beneficia la región. Eso es lo que les quería comentar y a la orden, y muy amables por su atención. Agradecemos al ingeniero Carlos Alberto Suárez Sánchez por su intervención. A ustedes los invitamos a pasar a un coffee break en el patio español. Recordarles que en 15 minutos
o sea, a las 10:35. Les agradecemos estar nuevamente en el auditorio para continuar con la programación académica dispuesta en el día de hoy. Entonces, 15 minutos para descansar, compartir y ya nos vemos nuevamente. Muchas gracias.